Sí, ya nos escucha el senador Luis Naidenov. Buenas noches, Naidenov, ¿cómo está? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, aquí con Ale Fantino. Bueno, un poquito para hablar de la coyuntura, ¿no? Tenemos en el medio de esta cuarentena, bueno, mucha información política, también decisiones que deberán tomar nuestros gobernantes en 6 días nada más respecto a la cuarentena. ¿Cuál es su visión, Naidenov? Bueno, en cuanto a la cuarentena, a mí me parece que ha existido una enorme mala praxis de parte del gobierno, ¿no? Primero, desde la subestimación inicial. Segundo, en cuanto a la sincronización en cuanto a los picos, nos hablaban de abril, de mayo, junio, llegamos a julio. Las primeras medidas que se tomaron fueron a los efectos de que el sistema de salud medianamente pueda resguardarse, y creo honestamente que la cuarentena le sirvió al gobierno para cumplir sus dos objetivos. Primero, en materia económica, su hoja de ruta de arranque fue la reestructuración de la deuda, pero no había plan. Y el primer gran logro del gobierno en este sentido fue que antes que el COVID se impuso el miedo. Y con el miedo en la Argentina y en los distritos y en las jurisdicciones argentinas, trajo aparejado la pérdida de derechos y de garantías ciudadanas. Entonces nosotros hace 140 días tenemos la cuarentena más larga del mundo, y esto es así. Vivimos de cuarentena en cuarentena con una visión sanitarista que tampoco alcanzó a vislumbrar sus efectos colaterales. No tomamos los recaudos, ni siquiera de algún país vecino como Uruguay, que tuvo otro tipo de miradas, y un mundo económico que colapsó, un mundo económico que se derrumbó, producto de las enormes contradicciones que tiene el gobierno en el seno de la construcción que solidificó el triunfo en la Argentina. Y estas dos caras, estas dos visiones, de una vicepresidenta que ejerce el liderazgo y un presidente que trata de conciliar los sectores internos, se pagan muy caro. 40.000 comercios cerrados en la Argentina, pymes que no encuentran salida, un gobierno que está muy encerrado y con una visión atada al pasado, y bueno, y este afán con una hoja de ruta muy marcada, ¿no? Fundamentalmente en el Senado, y todo lo que tiene que ver con el kirchnerismo duro y puro, que tiene que ver con la impunidad y con la revancha. En eso sí que no hay dudas. En lo económico, la verdad, lamentablemente un desastre. Ustedes acuérdense cuando el presidente nos decía, cuando arrancó la reestructuración de la deuda, que había un plan y que se guardaba una carta. Y hace unos días atrás el presidente le dijo a los argentinos que no creen los planes. Entonces, ¿cómo no va a haber incertidumbre, zozobra? ¿Cómo no van a ocurrir las cosas que hoy ocurren? Si la economía es expectativa y la imprevisibilidad está en el gobierno. Sí, Alejandro. Luis, Alejandro te saluda. ¿Cómo estás, querido? Sabes mi respeto. No voy a ir hacia atrás, voy a ir hacia adelante, porque justamente este es un programa hiper respetuoso y le damos la voz a todos. Y yo te quiero preguntar, miremos hacia adelante, Luis, porque todo esto que dijiste, yo creo que mucha gente te está dando la razón, muchos piensan como vos, pero yo te propongo un ejercicio. Vamos a ponernos un segundito en los pantalones del que gobierna. Ponete un poquito, sos una persona con mucho peso político. ¿Qué hay que hacer, Luis? Porque esto que vos criticaste es tu mirada de lo que pasa. Ahora te propongo, listo, te está viendo toda Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Levantamos la cuarentena? ¿Abrimos los negocios? ¿Cuál sería el plan a aplicar? A ver, miremos hacia adelante. Ya deconstruimos, ya rompimos en la crítica. Ahora construime hacia adelante. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué habría que hacer? Retomo el mensaje del presidente del 1 de marzo. Construir primero una amplia convocatoria ciudadana al Consejo Económico y Social y un diálogo con todos los actores políticos. No hay manera, Alejandro, de salir de... Pero eso es abstracto, Luis, perdóname, Luis querido, eso es abstracto, No, es abstracto. ¿Sabés la cantidad de reuniones, la mesa del hambre, la mesa de los marcianos que vienen del cráter 2 de la Luna? Abstracto es todo, abstracto, ¿sabés qué no es concretamente. abstracto? No. Concretamente, ¿qué habría que hacer?
¿Sabes por qué no es abstracto? Yo te voy a dar un ejemplo. ¿Sabes cuánto tiempo tardó el equipo económico de Alfonso Prat Gay para encontrarle una salida al default cuando asumió el gobierno de Cambiemos? 1 mes y medio. ¿Sabes por qué? Porque había previsibilidad. Después, bueno, al final del camino, las cosas no fueron con el objetivo inicial, pero había un rumbo. Pero no se debía lo mismo, pero no, Luis, bueno, no se debía lo mismo, perdón, ¿no? A ver, no se debía lo mismo y el mundo era otro, Luis. Vos sos muy inteligente, mucho más inteligente que yo, y está más informado que yo. Era otro mundo, o sea, había otros problemas, se tenía que salir un dólar que estaba anclado, no se sabía cuánto se iba a ir, exactamente todo lo que vos quieras decirme. Pero el mundo está quebrado. Hermano, esta es la Segunda Guerra Mundial llevado a la extrema, a donde vos quieras, a la enésima potencia. Es complicado también, Luis. Bueno, pero primero, yo retomo. Primero que no estamos reestructurando la totalidad del paquete de la deuda externa argentina, solamente el 20%. Y sinceramente creo que vos podés tener muy buena formación académica, como lo tiene el ministro de Economía, pero no alcanza cuando no hay un equipo que te respalda. Y yo reitero, a mí me parece que las improvisaciones se pagan muy caro y las contradicciones políticas se pagan muy caro. Entonces, no se trata de caer en la crítica. Mira, nosotros estamos para acompañar. Acompañamos el programa de sustentabilidad de la deuda pública. Vamos a acompañar la reestructuración de los pasivos que se tienen con jurisdicción local, cuando lo tratemos en esta semana en el Senado de la Nación. Cuando nos convocó el presidente para la foto y para el diálogo, hemos estado. Ahora, le dimos todas las herramientas. Entonces, si vos me decís, ¿qué hay que hacer? Bueno, a ver, terminar con las contradicciones. En esta semana, nosotros aprobamos una ley. En el Senado, en la semana que pasó, de fibrosis quística. ¿Sabés lo que pasó en la comisión? Se fue el ministro, el que convive día a día con el presidente de la República, el ministro Ginés, a despotricar contra la ley. Decía que no había que aprobar la ley, que había que esperar unos días, que había que mejorarla, que era innecesaria. Toma la palabra la senadora Fernández Sagasti, que es la espada política de Cristina Fernández, lo desautoriza y dice la ley tiene que avanzar. Y después si hay algo que mejorar, que lo vete el presidente. Entonces, pero Luis, perdón, Luis, escuchá, ¿sabés qué es eso? Perdón, es lo que nosotros, yo por lo menos es una lectura mía, no voy a poner lectura de otros, es el ego de ustedes, se pelean en la política, kirchnerismo duro, son ahí ustedes, que están enojados entre ustedes y estamos nosotros arriba del barco, desenójense, sean un poquitito más, en este caso no sé si la palabra es patriota, pero no es momento como para jugarnos con esto, Luis, es la sensación por lo menos que yo veo desde afuera, por ahí me equivoco. Bueno, a ver, ante la incertidumbre, lo que tiene que brindar la política es previsibilidad. Cuando la oposición, a ver, ¿cuál es nuestro rol, Alejandro, en este caso? Primero que somos opositores. Nosotros perdimos las elecciones y hemos asumido un compromiso de ejercer una oposición responsable en la Argentina. ¿Qué significa ser una oposición responsable? No poner palos en la rueda. Decime qué herramienta estratégica que necesitó el gobierno, Cambiemos no acompañó. Es cierto, Naidenov, y yo ahí le quería repreguntar, porque usted recién marcaba una crítica respecto de la cuarentena, de la restricción de las libertades individuales, que parecería muy conveniente, ¿no? A los fines de manejar algunas cuestiones para los gobiernos. Pero en el medio está la reta, porque muchas de las decisiones que se han tomado hasta ahora fueron convalidadas por el gobierno nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí le repregunto, ¿no? Porque también es el espacio propio de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, está bien, pero quienes administran, no te olvides que en la ciudad autónoma y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires está el 85, el 90% de los contagiados en la Argentina. Si vos me preguntás a mí, ¿cuál es la salida desde el punto de vista sanitarista? Sí. Cuando un virus llegó para quedarse, es fundamentalmente el sentido de responsabilidad ciudadana. O sea, convivir con el virus y que la gente aprenda los resguardos mínimos. Con el virus y fundamentalmente no instrumentar el miedo como herramienta de freno, porque vos tenés no solamente la actividad que se te derrumba, sino que tampoco alcanza. A mí me parece que ese es el error. Ahora, y ahí le pregunto, Naidenov, si por alguna razón, porque los números se descontrolan, el gobierno decidiera en 6 días, cuando tiene que anunciar nuevamente, ir hacia atrás, ¿usted cree que hay margen en la sociedad para volver a cerrar algunos pequeños comercios que pudieron abrir? O la gente ya dijo, bueno, hasta acá llegué, más no puedo hacer? Hay cansancio social y es un cansancio entendible.
Tampoco en esto el gobierno supo escuchar, ¿eh? Cuando el doctor, por ejemplo, Rubinstein hablaba de la salida valvular intermitente de arranque, es decir, cuarentena dura, flexibilizar, nosotros eso no lo vimos. Entonces, cuando medianamente los casos aumentaron, tenías que tomar medidas muy extremas, pero en función de la reiteración de cuarentenas. Entonces, a mí me parece que en esto hay que ser muy precavidos, muy responsables y también confiar en la ciudadanía. Nosotros no podemos caer en esta idea. Bueno, pero ahora el ministro, usted recién mencionaba al ministro Ginés, ¿no? Él dijo, bueno, la culpa de que esto se haya descontrolado es de los asados, de las mateadas, un poco responsabilizando a la gente. No, bueno, pero hay que ser más prudente. Hay que ser prudente, fundamentalmente de quienes tienen la responsabilidad y el manejo de la cartera. Y en cada provincia me parece que todos estamos actuando con mucha prudencia en este camino. Pero también creo yo que la bronca de la gente, para que se entienda, tiene que ver con ese mundo económico que no es comprendido en un contexto de crisis. 40.000 comercios que se cierran, que no encuentran comprensión estatal. Sí. Y lo que viene es una puja política, pero no una puja de gobierno y oposición, sino una puja en el marco de la propia coalición. Sí, senador, yo le quiero Sí. agradecer su tiempo y a propósito de esto último que usted dijo, nosotros acá contábamos que el lunes 27, es decir, mañana se abre uno de los fueros, que es el penal y comercial, y esperemos no ver largas filas de abogados para presentar concursos y quiebras, ¿no? Que también sería una imagen muy dolorosa. Le agradecemos este contacto. No, gracias a ustedes. Buenas Gracias, noches, Luis. senador Naidenov. No, gracias a vos, Alejandro. Ale. Bueno, Debbie, vendemos un ratito rápidamente y nos vamos al corte porque ya hay mucho más. Te cuento que